No, quiero empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hecho estos días anteriores, lo que hemos visto estos últimos días, porque si no se integra bien, todo se va a quedar en información y no en comprensión real. En los últimos directos hemos estado viendo algo que para muchas personas cambia completamente la forma de entender lo que les pasa con la comida. Y es que el problema no es la comida en sí misma, sino el patrón que hay detrás. Hemos visto que no se trata de falta de fuerza de voluntad, ni de que no puedas, sino que hay una forma de funcionar que se repite de manera automática y que no estás viendo del todo. También hemos visto que ese patrón que tenemos con la comida no aparece porque sí, sino que tiene una lógica, tiene una función, un sentido y sobre todo tiene un origen, que es lo que estamos buscando. Atajar el origen, enfrentar el origen, entenderlo. Esto no es algo aleatorio, no es algo que simplemente te pase, sino que es una adaptación que sufriste en algún momento y que tuvo sentido dentro de tu historia. Y esto es importante porque cambia completamente la forma de mirarte. Deja de ser un problema que tienes para eliminar y empieza a ser algo que necesitas entender, interiorizar. Hemos hablado también de que no todas las personas comen desde el mismo lugar, aunque desde afuera, me refiero al lugar, el sentido que tiene, ¿vale? Aunque desde afuera parezca igual, por dentro hay personas distintas, con distintos funcionamientos y con distintos patrones, y identificar tu patrón es clave, muy clave, para poder empezar a cambiarlo. Porque si no sabes desde dónde estás actuando, es muy difícil intervenir de manera real. Es muy importante, fundamental, conocer el origen de tu patrón, de por qué comes como comes, si comes mucho, lo que comes y todas esas cosas que te hacen coger sobrepeso. Ayer dimos un paso más y es uno de los más importantes y empezar a mirar el origen, como hemos dicho. Empezar a preguntarte cuándo empezó todo esto, qué estaba pasando en tu vida en ese momento, si tenía algún tipo de problema emocional o algo así. Y sobre todo, qué necesitabas y no pudiste tener o no supiste gestionar. Porque ahí es donde empieza a aparecer la raíz de todo este patrón, de todo este problema. Y cuando empiezas a ver esto, algo cambia, porque dejas de luchar contigo mismo, contigo misma, y empiezas a entenderte y ahí el cambio empieza a funcionar. Deja de ser un esfuerzo constante y empieza a ser un proceso más consciente hasta que se llega a automatizar sin que te des cuenta. Así que quédate con esto antes de seguir avanzando. No estás fallando. No hay nada roto en ti. Simplemente hay un patrón que se ha quedado activo más tiempo del necesario y que ahora vamos a empezar a ver cómo transformarlo. Bueno, vamos a ver algo que de verdad puede cambiar completamente la forma en la que te entiendes cuando comes. Cuando sientes que pierdes el control o cuando vuelves a repetir algo que ya has intentado cambiar muchas veces. Porque hay una sensación muy común en todo esto y es la de estar atrapado o atrapada. Casi como si hiciera lo que hiciera, da igual. Siempre acabas en el mismo punto. Empiezas con intención, con ganas, con claridad, una dieta o lo que sea. Y en algún momento todo se desordena otra vez y aparece la frustración, la culpa y el otra vez lo mismo. Y todo esto ocurre no porque te falte fuerza de voluntad, o al menos no es esa la explicación real. Lo que ocurre es que estás dentro de un bucle, de un programa, un mecanismo que funciona perfectamente, aunque a ti te haga sentir que estás fallando. Y ese bucle no empieza cuando comes, empieza antes. Empieza en algo más sutil, en cómo te sientes.
A lo largo del día vas acumulando cosas, tensión, exigencia, cansancio, pensamientos, pequeñas cargas que no terminas de procesar y eso genera un estado interno bastante complicado. A veces es ansiedad, otra vez es vacío, otra vez es tristeza, otra saturación. Da igual la forma, porque lo importante no es solo la emoción, sino lo que pasa después. El cuerpo se activa y aparece una incomodidad. Y el cuerpo, por naturaleza, intenta regular esa incomodidad. Y ahí aparece la comida. No como un error, sino como una solución biológica. Porque en ese momento ocurre algo real. Comes y baja la intensidad. Aparece alivio y desconectas de lo que estás sintiendo. Y aquí está la clave de todo. No es la comida lo que engancha, es el alivio que te proporciona cuando comes. Y tu cerebro aprende que eso funciona, lo guarda y lo repite. Y cada vez que lo haces, ese patrón se vuelve más automático, más rápido y menos consciente, más inconsciente. Hasta que llega un momento en el que ya no decides tanto como crees, simplemente reaccionas. Pero después aparece la culpa, el otra vez, el no puedo, el siempre igual. Y esa culpa es neutra, o mejor dicho, no es neutra, es otra emoción más. La culpa es una emoción muy poderosa. Así que ahora tiene más carga interna todavía. Y el cuerpo vuelve a buscar regulación y vuelve a usar lo que conoce, que es la comida. Y así el bucle se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Y por eso no sales de donde estás y por eso vas cada vez cogiendo más peso, más peso, más peso. Por eso no funciona intentar controlarlo desde afuera, con la voluntad, porque está intentando cortar el proceso en la parte visible, pero el origen está mucho antes. Aquí viene la parte importante de hoy. Ese bucle no es solo con la comida, es un reflejo de cómo tú estás viviendo. La forma en la que comes es una expresión de tu patrón. Si comes con prisa, probablemente vives con prisa. Si comes desde la ansiedad, hay más áreas en tu vida donde hay ansiedad. Si te exiges con la comida, seguramente te exiges en muchas partes de tu vida. Y si comes desconectada o desconectado, hay desconexión en más sitios de tu vida. O sea que la comida no es el problema, es el lugar donde se ve tu patrón. Por eso, aunque cambies lo que comas, si no cambia ese patrón, pues todo vuelve. Porque no estás cambiando desde donde haces las cosas. Y ese desde dónde tiene que ver con cómo te relacionas contigo mismo, cómo te tratas, cómo gestionas lo que sientes y cómo te sostienes cuando estás mal. Y todo eso no empezó con la comida, se aprendió, lo aprendiste en tu historia, en tu forma de adaptarte, en lo que has vivido. Por eso el cambio real no empieza en el plato, empieza en entenderte. Esta serie de vídeos es para tú entenderte, más que nada, más que para adelgazar. Y si cambias, si te entiendes, comprendes, te interiorizas, tu cuerpo hace lo que debe y empieza a regularse y empiezas a adelgazar, a soltar lo que no te corresponde. Si empiezas a observarte sin juicio,
muy importante, sin juicio, en ver qué siente antes, tienes que mirar lo que siente antes, qué necesitas realmente y qué estás usando la comida para resolver en tu vida. Por eso quiero que te quede algo muy claro. No estás fallando. Estás repitiendo un patrón que tiene sentido para tu historia. Y cuando empiezas a verlo, dejas de luchar contigo y empiezas a tener un pequeño espacio. Un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y ese espacio es donde empieza el cambio real. A ver, si hay una pregunta. ¿Puede venir de la infancia aunque no haya pasado nada grave? Es que no tiene que pasar nada grave. Si pasa algo grave, pues se sabe. Se identifica muy bien, pero sí puede venir de la infancia, puede venir de la relación que tú tienes con la comida. Como he explicado en otras ocasiones, si tienes la comida como recompensa por algo, que a lo mejor te lo hacían de pequeña, te daban, te daban un helado o te daban un dulce, una chuchería cuando hacías algo bien como recompensa, pues puede venir de ahí. Entonces hay que ver muy bien lo que es las creencias que tú tienes con respecto a la comida. Eso también. Entonces, sí, seguramente venga de la infancia, aunque no te haya pasado un trauma, no hayas tenido un trauma grave. Vale, ahora, hasta ahora hemos entendido cómo funciona tu cuerpo y por qué las dietas no terminan de funcionar, qué papel tienen las emociones y cómo se genera ese bucle en el que muchas veces quedamos atrapados sin entender por qué repetimos una y otra vez lo mismo. Todo eso es necesario. Pero ahora hay un punto en el que la comprensión deja de ser teórica y pasa a ser vivencial. Y es ese punto cuando empiezas a reconocerte en lo que estás escuchando. Porque una cosa es entender y otra muy distinta es decir, esto me pasa a mí. Y ese es el objetivo de hoy, que pueda empezar a verte con más claridad, no desde el juicio, no desde la exigencia de cambiarlo todo de golpe, sino desde una mirada más honesta, más consciente, sobre cómo funcionas tú en tu relación con la comida. No todas las personas comen por lo mismo, comen de más, ¿vale? Siempre que hablo de la comida, hablo como la comida como un problema que comes de más o comes cosas que no debes. Como digo, no todas las personas comen por lo mismo ni desde el mismo lugar. Aunque desde afuera pueda parecer igual, dos personas pueden tener el mismo comportamiento, por ejemplo, comer en exceso o sentir que no pueden parar. Y sin embargo, el origen interno puede ser completamente distinto. Por eso muchas veces las soluciones que parecen funcionar a otros no funcionan para uno mismo, porque no están abordando el patrón real desde el que esa persona está funcionando. Y cuando hablamos de tipos de comedores emocionales, en realidad no estamos hablando de etiquetas rígidas, sino de formas de funcionar que se han ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Son patrones que tienen sentido dentro de la historia de cada persona, dentro de lo que ha vivido, de cómo ha aprendido a adaptarse, a gestionar lo que sentía o incluso a sobrevivir emocionalmente en determinados contextos. Hay personas que han aprendido a funcionar desde el control. Son personas que suelen exigirse mucho, que necesitan hacer las cosas bien, que buscan seguridad en tener todo organizado, previsto, todo bajo control. En su vida suelen ser muy responsables, resolutivas, incluso muy eficaces. Pero ese mismo patrón tiene un coste interno, porque implica una autoexigencia constante y una dificultad para soltar. Cuando este modo de funcionar se traslada a la comida, aparece la necesidad de controlarla de la misma forma. Se imponen normas, se restringen alimentos, se intenta hacer todo perfecto
Y durante un tiempo eso se puede sostener, pero como no nace desde una regulación interna, sino de un control externo, pues acaba generando mucha tensión. Y esa tensión, tarde o temprano, se rompe. Y en ese momento aparece el desbordamiento, la sensación de haber perdido el control. Y después, pues, ¿qué aparece? La culpa. No es un fallo, es la consecuencia natural de haber llevado el sistema al límite. Y este mismo patrón suele repetirse en otras áreas de la vida, donde hay mucho control sostenido, seguido de momentos de caída o saturación, donde no puede más. Esto es un tipo, digamos, de comedores emocionales. Ayer distinguíamos dos tipos de hambre, hambre emocional y hambre real o biológica. ¿Vale? Pues estamos hablando de la emocional. Hay otro tipo de personas que son, a ver, ¿con qué te identificas tú? Pues, más que nada para que esto te ayude, no para encasillarte, para que te ayude a entenderte, a conocerte, a cambiar, a romper patrón. Otras personas han aprendido a funcionar desde la desconexión o la evitación. No necesariamente porque quieran evitar lo que sienten, sino porque en algún momento no tuvieron otra forma de hacerlo. Son personas que tienden a seguir funcionando aunque por dentro haya cosas sin resolver, cosas que no siempre están en contacto con lo que sienten o que han aprendido a no darle demasiado espacio en sus o a sus emociones. Y en la comida esto se traduce muchas veces en comer sin darse cuenta, en automático, sin registrar cuándo termina. Puede aparecer cierta sensación de ni siquiera sé cómo ha pasado. Se le ha pasado el tiempo de comer y ha comido. Este patrón tampoco se limita a la comida, porque suele estar presente en la forma de gestionar conflictos en su vida, en la tendencia a posponer las cosas, a postergarlas, a no mirar de frente lo que le incomoda, a seguir adelante sin detenerse demasiado, o sea, tiene una conducta evitativa o una desconexión. Este otro tipo de personas, ya vamos con la siguiente. También contamos personas que funcionan desde una sensación interna de carencia, no necesariamente porque les falte algo objetivamente, sino porque hay una vivencia interna de vacío, de insuficiencia, de que algo no termina de estar completo. Desde ahí, la comida aparece como un intento de llenarse, de llenar, de compensar, de generar una sensación momentánea de satisfacción o de calma. Intentan llenar ese vacío con la comida. Sin embargo, esta sensación no se mantiene, porque lo que se está intentando cubrir no es una necesidad física, es emocional. Por eso muchas veces aparece la idea de que nunca es suficiente. Quieren más y más y más, porque no se llena por dentro, emocionalmente. Y ese mismo patrón suele extenderse a otras áreas de su vida, donde también se busca fuera algo que dentro no termina de sentirse como suficiente. Eso también es aplicable en las relaciones, en cómo abordan las relaciones, tanto de pareja como de hermanos, como de amistades. Vale, hay otro tipo de funcionamiento que tiene que ver con la sobrecarga. Son personas que sostienen mucho, que se hacen cargo de muchas cosas, que están constantemente respondiendo a responsabilidades, a exigencias externas o internas, y que apenas tienen espacios reales de pausa o regulación durante el día. No tienen tiempo para ello, o no lo buscan, mejor dicho.
En estos casos, la comida aparece muchas veces al final, cuando la persona por fin se detiene, cuando baja el ritmo por la noche, cuando el cuerpo y la mente ya no pueden sostener más. Y ese momento de comer no es solo alimentación, es una forma de desconectar, de aliviar, de darse algo que durante el día no se ha permitido. Muchas veces es el único momento de descanso, aunque sea a través de la comida. Eso no es malo, siempre y cuando no te produzca ningún problema. Vale. Lo importante de todo esto es no encasillarse, sino empezar a ver desde dónde estás funcionando tú. Porque cuando intentas identificar el patrón, dejas de interpretar lo que pasa como algo caótico o sin sentido. Empiezas a ver que hay una lógica, que hay una coherencia interna y que lo que haces tiene una función, aunque a veces tenga un coste. El coste es que engordas. Y esto cambia mucho la forma de abordarlo, porque ya no se trata de luchar contra la conducta, sino de entender el sistema del que forma parte. No se trata de eliminar la comida como respuesta, sino de comprender qué necesidad está intentando cubrir. ¿Cuál? ¿Qué necesidad estás intentando cubrir? ¿Y desde qué patrón está funcionando? Por eso, más que intentar quedarte con todo, me gustaría que te quedaras con una pregunta y te la lleves contigo, pues, en el día de hoy. No para responderla de forma rápida, sino para observarte en tu día a día. Y la pregunta es, ¿desde dónde estoy comiendo realmente? Repito, ¿desde dónde estoy comiendo realmente? No solo qué hago, sino desde qué lugar interno lo hago, porque en esa respuesta empieza a aparecer la clave de todo lo demás. Ahora vamos a ver otro tema que es bastante interesante, ¿eh? Y es muy importante en todo este proceso de que os conozcáis y sepáis de dónde viene el origen de cuál es el problema vuestro específico de cada persona. Porque hasta ahora hemos entendido muchas cosas a nivel más intenso, más interno, más emocional, más de patrones. Pero si todo eso lo llevamos al cuerpo, se queda en algo que se entiende pero no se termina de integrar. Y el cuerpo es donde todo esto se hace visible. En el cuerpo es donde está todo lo que has vivido, lo que has sentido y lo que no has podido gestionar de otra forma. Todo eso acaba expresándose en tu cuerpo. Y por eso vamos a bajar a algo mucho más concreto, mucho más tangible para que empieces a ver que lo que te pasa no es abstracto. Parece abstracto, pero no lo es, sino que tiene una lógica muy clara. Lo primero que necesitas entender es que tu cuerpo no acumula grasa por error, ni por casualidad, ni porque esté fallando. Esto es importante porque durante años se ha interpretado el sobrepeso como algo que hay que eliminar sin más, como si fuera un problema en sí mismo. Pero desde una visión más profunda, más holística, el cuerpo no genera nada sin sentido. Todo tiene un sentido. Y la grasa, a nivel biológico, no es el enemigo. Es una reserva para guardar. Reserva de energía. Es energía almacenada. Una forma de asegurarte de que ante una posible falta, el organismo tiene con qué responder. Y esto no es algo moderno. Es un programa muy antiguo, diseñado para sobrevivir en entornos donde la escasez era real, donde faltaba la comida.
donde no era fácil conseguir comida. El problema es que hoy la escasez no siempre es física, muchas veces es emocional, es interna, es una sensación de inseguridad, de no tener suficiente, de no estar a salvo, de no tener control sobre lo que ocurre. Y el cuerpo no diferencia también entre una amenaza real y una vivida emocionalmente o simbólicamente, por lo que responde de la misma forma, acumulando grasa. Y cuando esa sensación de inseguridad o carencia ocurre, el cuerpo tiende a guardar, a acumular, a no soltar. Y no lo hace para perjudicarte, lo hace para protegerte, aunque desde afuera parezca lo contrario porque te ves fatal. Te mira al espejo y te ves fatal, no te gusta lo que te pones, ves que te sientas fatal. El inconsciente, la biología, no entiende de eso. Entiende de supervivencia. Y lo que trata es de que tú sobrevivas y lo consigues. Aquí aparece algo que suele pasar desapercibido. Y es que no solo importa que acumules grasa, sino dónde la acumulas. Porque el cuerpo no distribuye al azar tampoco. Lo hace en función de lo que está intentando resolver o sostener. Y cuando hablamos de una acumulación de grasa en el cuerpo, es importante entender que no en todas las zonas responden a lo mismo. El cuerpo no acumula de forma aleatoria, sino que sigue una lógica, una coherencia interna, una forma de adaptarse a lo que estás viviendo. Por eso, más allá de ver dónde hay grasa, lo interesante es preguntarse qué está intentando resolver el cuerpo en esa zona en concreto. Esto no va. Quiero que te observes y integres lo que vamos a hablar de las partes en donde tú acumulas grasa. Ya digo, de entrada, que se acumula en todo el cuerpo, ahí hay un conflicto de abandono, una herida emocional de abandono. ¿Vale? Y después, si es exageradamente en alguna parte, pues lo vamos a ir explicando ahora mismo. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, en la zona del estómago, alto o plexo solar, puede haber una relación más directa con el estrés, la tensión emocional y la dificultad para digerir lo que está pasando en tu vida. Ahí acumula grasa por eso. Y no solo a nivel físico, sino emocional. Son situaciones que no puedes tragar o que te generan una presión interna. Como medida de protección, a veces, pues, ahí se acumula la grasa o de reserva. Vamos con las caderas y las cartucheras. Estas suelen estar muy vinculadas al sostén, al territorio y a la base. Aparece mucho en personas que tienen que sostener a otras personas o otras situaciones, ¿no? No tienen que ser personas que cargan con muchas responsabilidades o que no se permiten soltar. Es una zona muy relacionada con la estabilidad y con el tener que aguantar. A ver si os resuena esto un poco. Las personas que tengan este problema, no sé si os veis reflejada ahí. Vamos con los muslos. Especialmente en la parte interna, pueden estar conectados con el miedo a avanzar o con conflictos relacionados con el movimiento, con el cambio o la dirección en la vida, hacia dónde voy, o hacia dónde quiero ir, o hacia dónde me obligan a ir y no quiero ir, todo eso. También puede reflejar una acumulación de tensión por tener que mantenerse firme en situaciones que generan mucha inseguridad.
Vamos con los glúteos. Los glúteos, por su parte, están muy ligados a la fuerza, al impulso, a la acción. Cuando hay acumulación en esa zona, muchas veces hay una sensación de freno, de no poder avanzar como se desea, o de estar deteniendo una acción que en algún momento fue importante. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa en los brazos? Los brazos hablan mucho de la acción, del hacer y del cargar. Son personas que acumulan grasa en los brazos y suelen ser personas que hacen mucho por otros, por otras personas, que dan, que sostienen, que cargan responsabilidades a veces sin darse cuenta de cuánto están asumiendo. Muchas veces se desbordan. ¿Vale? Necesitan brazos fuertes para cargar, para sostener, para hacer, para ayudar a los demás. Vamos con la espalda y la parte alta. Está muy relacionada con la carga emocional también, con lo que llevas detrás, la mochila, con responsabilidades que no se están soltando. Es como si el cuerpo reflejara literalmente el peso que sientes, ese peso que llevas encima. Bueno, en la zona lumbar, la espalda baja, puede tener más que ver con inseguridad material, económica, si tiene una situación económica un poquito precaria, o de base, con el sentir que falta apoyo o estabilidad en lo más esencial. El pecho. En algunos casos puede relacionarse con temas de protección emocional, de dar o recibir afecto, de vínculos, de cuidado, especialmente en mujeres donde también entra en juego la biología del rol protector. Quizá necesite pecho más grande para proteger. ¿Para proteger a quién? Pues normalmente al nido. ¿Y el nido quiénes son? Pues normalmente los hijos. O los que son como hijos. Simbólicamente. También las mascotas entran, ¿eh? O un sobrino o cosas así. Muy bien. La cara y el cuello. Cuando hay retención o acumulación, muchas veces tienen más que ver con lo no expresado, con lo que se guarda, con lo que no se dice o no se puede comunicar, porque no es conveniente o porque hay miedo. Se acumula en la cara. La papada, el moflete, la rodilla. Puede estar relacionada con la flexibilidad, con la capacidad de adaptarse o ceder. Cuando hay rigidez o carga ahí, muchas veces hay dificultad para soltar el control o para aceptar ciertas situaciones. Vale, vamos con los tobillos o los pies. Hay personas que acumulan ahí grasa y que son, aunque menos visibles en términos de grasa, pueden reflejar temas de dirección. Los pies valen para tomar una dirección, de hacia dónde vas en tu vida, de sentirte sostenido o no en el camino que estás recorriendo. Todo esto no son reglas cerradas ni etiquetas rígidas, son indicaciones solamente, ¿vale? No se cumplen al 100%, no es una fórmula matemática. Y no se trata de que encajes perfectamente en una descripción, sino de que observes y que te dé pistas de tu posible conflicto, si hay coherencia entre lo que estás viviendo y lo que tu cuerpo está mostrando. Normalmente sí.
Así que el cuerpo no habla con palabras, pero sí con síntomas, con sensaciones y con formas. Y cuando empieza a escuchar ese lenguaje, deja de ser algo contra lo que luchas y empieza a convertirse en algo que puedes entender. Y no se trata de que esto sea una norma rígida o que tengas que encajar perfectamente en una categoría, ¿vale? Lo repito, es lo que tu cuerpo está expresando o gritando a veces. Ahora bien, hay algo que todavía es más importante y que muchas veces se confunde, y es que no todo lo que ves como aumento de peso es grasa. Muchas veces es retención de líquidos y la función no es la misma, es diferente. La grasa es una reserva a medio o largo plazo, pero el líquido es una respuesta mucho más inmediata, más rápida, más reactiva. Tiene que ver con la necesidad de protegerte ante situaciones donde hay sensación de, sobre todo, abandono, de pérdida o de desprotección o de sentirte solo o sola. Cuando sientes soledad, abandono, pérdida, que tu vida no va a ninguna parte, que te sientes sin referente y todo eso, pues normalmente empiezas a acumular líquido en diferentes partes de tu cuerpo. Sobre todo se nota más que nada en los tobillos. Si normalmente le das con el dedo a la zona de los tobillos y se te queda un rato blanco, cuando sueltas, presiona y suelta, está acumulando líquido, tienes que hacer algo. Eso indica que probablemente te sientas abandonado o abandonada, sola, falta de referente, de pérdida, desprotección. Muchas veces pasa cuando muere alguien muy cercano que has querido, acumula líquido. Y el líquido no es grasa, el líquido se pierde muy fácil, muy rápido. La grasa tarda más. El líquido es para tener una solución rápida ante un problema de carencia. Y sobre todo para que no elimines líquido y no te deshidrate. Todo esto a nivel biológico, ¿vale? Inconsciente, de psique. Pues el cuerpo en estos casos retiene el agua como si necesitara mantenerse, como si no pudiera soltar, como si necesitara asegurarse de que no pierde más de lo que ya tiene que ha perdido y que siente que ha perdido, más bien. Por eso hay momentos en los que una persona puede subir o bajar peso muy rápidamente en pocos días y eso no es grasa. Hay dietas que son específicas para eso y parece que están funcionando al principio porque bajan muy rápido de peso, pero es agua, es líquido, es una respuesta emocional directa. Y aquí es donde todo empieza a encajar, porque intenta resolver esto únicamente desde la comida, desde la dieta o desde el control. Y eso se queda corto, ya que está actuando sobre lo visible, sobre síntomas, pero no sobre lo que está pasando, sobre lo que te está generando el problema, el origen. Tu cuerpo no necesita que lo controles más, necesita que lo entiendas mejor, necesita que empieces a ver qué está intentando resolver, qué está protegiendo y qué está sosteniendo a través de tus síntomas, de tu sobrepeso. Y cuando empiezas a mirar el cuerpo desde este punto, de esta forma, deja de ser un enemigo contra el que luchas y empieza a convertirse en un mensaje que puede escuchar y ya puede empezar a cambiar. Así que no quiero que hoy cambies nada, ni que intentes hacer nada distinto, solamente que observes. Observa tu cuerpo, observa dónde acumulas, observa cuándo cambia y sobre todo observa qué está pasando en tu vida en estos momentos.
Y no desde la teoría, sino desde la coherencia. Porque cuando empiezas a ver que tu cuerpo tiene sentido, dejas de pelearte con él. Y ese es el primer paso para algo que realmente tu cuerpo empiece a cambiar. Vamos a hablar del conflicto. ¿Cuándo empezó y por qué? Y esta parte es especialmente delicada y al mismo tiempo profundamente reveladora con todo este proceso. Vamos a ir un paso más allá, porque identificar el patrón es importante, muy importante, pero entender de dónde viene es lo que realmente empieza a generar un cambio. Ya entiendes que tienes un patrón, ya entiendes, sabes cuál es tu patrón, sabes dónde acumulas grasa, sabes qué es hambre emocional y hambre real, sabes quizá qué tipo de comedor emocional eres, si es que lo eres, ya sabes muchas cosas. Bueno, hay muchas personas que tienen una frustración muy grande porque sienten que llevan años haciendo cosas para cambiar y sin embargo algo sigue repitiéndose. Y cuando no entiende el origen es muy fácil pensar que el problema eres tú mismo, que hay algo en ti que falla, que no tienes suficiente fuerza de voluntad, sigo repitiendo, o que simplemente eres así, así soy y ya está. Pero lo que vamos a ver hoy desmonta completamente esa idea, porque tú no es así por casualidad. Tú aprendiste a funcionar así. Y esto cambia mucho la forma de mirarte porque deja de ser un juicio y pasa a ser una comprensión. Cuando hablamos de un conflicto en biodecodificación o en un enfoque un poco más profundo, no estamos hablando necesariamente de algo grande, dramático o evidente. A veces sí. Pero muchas veces esperamos encontrar un momento muy claro, un evento muy intenso que lo explique todo. Pero la realidad es que en muchos casos el origen está en algo que pasó desapercibido, en algo que no supiste procesar en ese momento, en una vivencia que para tu sistema fue significativa, aunque desde afuera pareciera algo pequeño y sin importancia. El cuerpo y la mente no funcionan tanto por la lógica racional como por la vivencia emocional, el cómo tú vives las cosas, tu vivencia, lo importante. Es decir, no importa tanto lo que ocurrió objetivamente, sino cómo lo viviste tú en ese momento, con los recursos que tenía entonces. Si le quita una muñeca a una niña de 5 años, de 3 años, pues se va a poner a llorar y para ella, para esa persona es un drama, es lo más grande del mundo. Pero para ti lo ve como una tontería. Pues la vivencia de esa persona es lo importante, cómo vive las situaciones. Eso es lo que hace que pueda crear incluso enfermedades. Por eso cuando hablamos de identificar el conflicto, hay dos preguntas clave que quiero que te acompañen durante todo el proceso. La primera es, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezaste a coger más kilos de más o lo que sea? Y la segunda es, ¿qué estaba pasando en mi vida en ese momento a nivel emocional? ¿De acuerdo? O incluso a nivel laboral si te afecta a nivel personal, a nivel económico, a nivel de pareja, de, con tu familia, si tenías problemas, si no tenías, o si tuviste algún shock emocional, algún trauma, alguna cosa. Es importante entender que no estamos buscando solo el momento en el que empezaste a subir de peso o a tener problemas con la comida, sino el momento en el que empezaste a funcionar de esa forma que ahora has identificado. Porque muchas veces el síntoma aparece más tarde, pero el origen es anterior.
en el tiempo. Puede que tu cambio de peso haya empezado en la adolescencia, pero el patrón emocional ya estaba antes. Puede que haya empezado a comer de determinada forma en una etapa en concreto, pero la forma de gestionarte internamente ya venía de mucho antes. Por eso es importante que no te quedes solo en lo evidente, que tiene que haber un shock fuerte. No. Y cuando te haces la pregunta de cuándo empezó, intenta ir un poco más atrás. Observa momentos de tu vida donde hubo cambios, donde hubo impacto emocional, que sea leve, donde algo se movió dentro de ti aunque no supieras ponerle un nombre. A veces tiene que ver con situaciones de pérdidas, de duelo, de separación, de cambios de entorno, una mudanza, de exigencia o de sentirte solo o sola, de no sentirte visto, de tener que adaptarte a algo que te superaba en ese momento, a lo mejor ir a un colegio nuevo donde no estaba muy a gusto, o un trabajo nuevo, o lo que fuera, o otra ciudad. Otras veces tiene que ver con momentos en los que empezaste a exigirte más, a dejar de escucharte, a hacerte cargo de cosas que no te correspondían, a sostener más de lo que podías. Y aquí hay algo muy importante. El conflicto no es solo lo que pasó, es lo que necesitabas en ese momento y no pudiste tener o no pudiste gestionar. Esto es importante. ¿Qué era lo que necesitabas? Puede ser apoyo, puede ser seguridad, puede ser reconocimiento, espacio, que te den tu espacio, descanso, puede ser comprensión. Y cuando esa necesidad no se cumple o no se cubre, el sistema busca adaptarse. Y esa adaptación en muchos casos es el patrón que hoy estás viviendo. Ya vas viendo por dónde vamos, ¿no? Si, por ejemplo, en un momento de tu vida sentiste que no podías fallar, que tenías que hacerlo todo bien para ser aceptado o valorado, es posible que hayas desarrollado un patrón de control y exigencia. Y si en algún momento fue demasiado doloroso sentir lo que estaba pasando y no había un espacio para sostenerlo, es posible que hayas aprendido a desconectarte. Si hubo una sensación de vacío o de falta, puede haberse generado ese patrón de carencia que intenta llenarse de distintas formas. Si tuviste que sostener mucho durante mucho tiempo, puede haberse instalado ese modo de sobrecarga como forma habitual de funcionar. Y nada de esto es casual. Todo tiene sentido dentro de tu historia, de cómo lo viviste. Por eso, en lugar de preguntarte por qué me pasa esto, que muchas veces te lleva a más confusión, es mucho más útil empezar a preguntarte ¿para qué aprendí a funcionar así? Cambia mucho la cosa. Deja de victimizarte para empezar y empieza a buscar una solución y eres proactivo, proactiva. Esta pregunta abre una mirada completamente distinta porque te saca del juicio y te lleva a la comprensión. Te permite ver que en algún momento esa forma de funcionar fue útil, fue la mejor manera que encontró tu sistema para adaptarse a lo que estabas viviendo. El problema no es que exista ese patrón, el problema es que sigue activo cuando ya no es necesario, cuando ha pasado ya, pero se perpetúa en el tiempo.
¿Por qué? Porque funcionó. Y aquí es donde empieza el trabajo real. No en eliminar el síntoma de forma forzada, sino en entender qué lo originó y qué necesidad hay detrás. Tienes que satisfacer esa necesidad que hubo. Por eso quiero proponerte un pequeño ejercicio y ya con esto pues ya mismo vamos a ir acabando. Pero no como algo que hace una vez y ya está, sino como algo que puede ir observando con calma. Piensa en tu patrón, en el que más has reconocido en el directo anterior cuando hemos hablado de los patrones. Y pregúntate, ¿cuándo empecé a sentirme así? Si quieres apuntarlo. ¿Cuándo? No solo en la comida, sino en general. Otra pregunta. ¿En qué momento de mi vida empecé a exigirme así, a desconectarme así, a sentir ese vacío o a cargar con todo? Y después añade otra capa a la pregunta. ¿Qué estaba pasando en ese momento en tu vida? ¿Qué ocurría? No analices demasiado, sin intentar encontrar la respuesta perfecta, simplemente dejando que aparezcan recuerdos, sensaciones, etapas, personas, da igual, lo que aparezca. Acéptalo. Y por último, pregúntate, ¿qué necesitaba yo en ese momento que no tuve o no supe darme? Esa pregunta es especialmente importante porque conecta directamente con la función del síntoma. Y cuando empiezas a ver esto, ocurre algo muy interesante. Empiezas a entenderte, empiezas a ver que no hay nada roto en ti, que hay partes de ti que están haciendo lo que aprendieron para protegerte o para adaptarse. Y desde ahí el cambio deja de ser una lucha, se convierte en un proceso de comprensión y de reajuste. Porque cuando entiendes el origen, ya no estás actuando a ciegas. Empiezas a ver el mapa. Y cuando tienes el mapa, es mucho más fácil empezar a moverte en una dirección diferente. No de golpe, no perfecto, pero sí más consciente. Y eso poco a poco es lo que empieza a transformar la relación que tienes contigo mismo, con lo que sientes y como consecuencia también con la comida. De mientras para acabar, quiero contarte algo muy breve. Porque todo esto que estamos viendo no es algo aislado, no son directos sueltos sin más, sino una forma que forma parte de algo más estructurado que he preparado. ¿Vale? He creado un programa que se llama Romper con el patrón de la comida y básicamente lo que hace es coger todo esto que estamos viendo aquí, pero llevarlo mucho más profundo y sobre todo mucho más personalizado. Porque una cosa es entenderlo a nivel general, que está muy bien y es fundamental y te va a ayudar probablemente. Si lo pones en práctica te va a ayudar y te va a sentir muy bien, como lo estamos haciendo en los directos. Y otra muy distinta es aplicarlo a tu caso concreto, que a lo mejor es más complicado. Estamos viendo en términos generales. Ver exactamente qué patrón tienes tú, cuál es el conflicto, cómo se ha formado y qué está manteniendo ese bucle en tu vida. Dentro de este programa trabajamos todo esto paso a paso, ¿vale? No solo entendiendo el porqué, sino viendo qué hacer con ello, cómo empezar a cambiar la relación con la comida desde dentro, sin lucha y sin control constante, sino desde una comprensión real. Además, no solo contenido, sino que hay acompañamiento también personal. Hay sesiones, hay espacio para ver cada caso y poder bajar todo esto a algo mucho más práctico.
De momento no te voy a dar más detalles porque quiero que primero entiendas bien lo que estamos viendo aquí. Pero sí que sepas que si en algún momento sientes que esto te resuena de verdad, que no es solo información, sino algo que te está tocando. Hay una forma de trabajarlo más a fondo y más personal.